Hola, soy Sofía Mejía, soy Conversational AI Solutions Consultant en Santex. Me especializo en la implementación tecnológica de asistentes virtuales como chatbots y voicebots. Tengo experiencia en diseño, desarrollo y creación de experiencias conversacionales con diferentes herramientas. Y bueno, he trabajado en startups y consultoras de software recientemente. Me uní a la organización Women in Voice como embajadora del Chapter México. Bueno, esta charla surge a raíz de el producto más reciente en el que trabajé, que fue el cambio de un chatbot de Dialogflow a la implementación de este mismo con un LLM detrás. Entonces, bueno, a partir de esto yo me hice esta pregunta de si cambia el diseño conversacional al implementar un LLM en un chat, ¿no? Entonces, bueno, eh, 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 ¿cuál es la tabla o qué es lo que vamos a ver en esta charla? Pues vamos a hablar un poco del propósito, vamos a revisar conceptos importantes, vamos a ver de forma general las etapas del diseño conversacional, vamos a hacer un poco la comparativa eh, entre qué pasa cuando se utiliza una herramienta generativa versus cuando no, y vamos a charlar un poco las conclusiones. Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito de esta charla? Bueno, pues estamos siendo parte de una transformación que redefine la manera en la que interactuamos con sistemas de inteligencia artificial, específicamente, en este caso, con la inteligencia artificial generativa. Entonces, bueno, la idea de esta presentación es explorar justo este cambio de paradigma de diseño conversacional con los LLMs, eh, que nos alejamos de el enfoque convencional de user interaction, después un landing intent y después una respuesta estática a cómo funciona cuando hay un LLM detrás, ¿no? Que es user interaction y nos devuelve una generated answer y qué es todo lo que sucede en medio. Vamos a analizar los desafíos para los diseñadores, vamos a revisar las estrategias en diseño, cómo vamos a evaluar y cómo vamos a iterar sobre estos chatbots, y bueno, destacar la importancia del equilibrio entre innovación y usabilidad. Entonces, ¿cuáles son los conceptos importantes? Los conceptos importantes son qué es un Large Language Model, qué es un modelo probabilístico y qué son las alucinaciones. Sobre estos dos últimos conceptos vamos a ahondar un poco más al final de la charla. Entonces, ¿qué es un Large Language Model, un LLM? Pues es esencialmente un software avanzado que puede comprender y producir texto de manera coherente y contextualmente relevante. Son modelos que están entrenados utilizando grandes cantidades de datos lingüísticos y lo que permite capturar patrones complejos y matices en el uso del lenguaje. La capacidad para manejar estos grandes conjuntos de datos es lo que les permite aprender la estructura gramatical, la semántica y las sutilezas del lenguaje humano. Cuando, cuando un chatbot tiene un LLM detrás, pues puede entender mejor las intenciones del usuario, interpretar preguntas de manera más precisa y generar respuestas más naturales y contextualmente relevantes, que es aquí donde hablamos de Generative AI o AI generativa. Ahora, vamos a hablar un poco de las etapas en el diseño conversacional. Entonces, bueno, ¿para qué? ¿Cómo comenzamos? Pues en esta etapa inicial del diseño conversacional definimos el proceso fundamental, el propósito fundamental del sistema, ¿no? ¿Para qué se está creando esta interfaz conversacional? ¿Cuál es el objetivo principal que se espera alcanzar? Y aquí implica que tengamos una comprensión clara de las metas y objetivos. Por ejemplo, asistencia al cliente, automatización de tareas, entrega de información, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner eh, algunos casos de uso que podrían ser quizá mejor para no generativo y quizá mejor para generativo. Esto pues ya dependerá más como del proyecto en específico, ¿no? Pero por ejemplo, para utilizar una herramienta no generativa como un chatbot más estático, podríamos hablar del seguimiento de pedidos, de procesamiento de pagos, de soporte técnico básico, compras o consulta de cierta información sobre un servicio, por ejemplo, paquetería. Y cuando hablamos de herramientas generativas, aquí podemos sacar provecho justo a que se puede
hacer algo muchísimo más personalizado, ¿no? Como asesoramiento jurídico, médico, financiero, educativo, hacer resolución de problemas técnicos más complejos, por ejemplo, hacer, o a la parte de hacer onboarding como más justo personalizado, o hacer procesos internos más específicos. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta todos estos temas que existen respecto a la información que puede dar un LLM, ¿no? Bueno, eso lo veremos más adelante. Por ejemplo, en el caso del producto en el que estuve trabajando, que es Sam, que es el asistente virtual de Santex, la idea es que, o el objetivo es que se lograra la generación de leads a través de este bot. El asistente virtual se decide que migre de una plataforma como Dialogflow, que son respuestas más estáticas, a un LLM, en este caso ChatGPT, justo para crear experiencias más naturales y que pudieran guiar de una forma más intuitiva la conversación. Bueno, entonces, ¿cuál sería la siguiente etapa de esta parte del diseño conversacional? ¿No? Pues entender para qué, ¿no? Delinear el perfil del usuario o de la audiencia objetiva, para quién se está diseñando la interfaz conversacional, cuáles son las características demográficas, comportamentales de los usuarios potenciales. Y bueno, este enfoque centrado en el usuario nos va a garantizar que la experiencia conversacional sea relevante, accesible y satisfactoria para el usuario previsto. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí se divide eh, en dos fases, ¿no? O dos subetapas. La primera sería la experiencia del usuario, que aquí podemos abordar toda la parte de el diseño de los flujos de conversación, la personalidad del asistente virtual, cómo se van a estructurar y presentar las respuestas, ¿no? Y también, por ejemplo, aquí entraría como la creación de prompts y respuestas estáticas versus el system prompt y el user prompt, ¿no? Que lo vemos más adelante. Y por otro lado, sería la tecnología, ¿no? Seleccionar las tecnologías que van a respaldar esta interfaz conversacional. Si vamos a utilizar motores de procesamiento de lenguaje natural, ¿qué herramientas de aprendizaje automático vamos a elegir y adaptar las soluciones tecnológicas que mejor se alineen con los objetivos del proyecto? Por ejemplo, decidir implementar Dialogflow versus ChatGPT. Y esto tiene implicaciones más allá de solo la herramienta, ¿no? Es también de los perfiles que van a colaborar en los proyectos. Por ejemplo, si la herramienta requiere del uso de JavaScript versus Python. Entonces, bueno, eh, ¿qué sucede dentro de este proceso, ¿no? Cuando creamos el bot persona, vamos a poner como un poco ejemplo de las etapas y cómo funcionan en una herramienta generativa versus en una no generativa, ¿no? Hablamos de la creación del bot persona, ¿no? Donde establecemos el nombre, la representación visual si se requiere, el tono de voz, un backstory, el comportamiento. Cuando nosotros utilizamos una herramienta no generativa, por ejemplo, Dialogflow, aquí es donde entra en juego, ¿no? Aquí es en la parte de las respuestas, en donde creamos nuestro text response, es donde nosotros añadimos todas estas características que le adjudicamos a nuestro bot. Y es una parte que nosotros hacemos manualmente. ¿Y qué pasa cuando se hace a través de una herramienta generativa? Bueno, aquí tenemos que conocer la parte del System Prompt y cómo es que funciona. Nosotros, en lugar de proveerle con una respuesta estática, nosotros lo que hacemos es crear una historia para que el LLM la adapte como suya y pueda, a partir de eso, generar respuestas que se ciñan a lo que nosotros describimos aquí. Entonces, en lugar de hacer un intent para cuando el usuario pregunte por información para la jubilación, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es crear una historia para cuando esto suceda, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a reflejar la personalidad de nuestro bot no en una respuesta estática, sino creando el contexto. Eres un asesor financiero virtual, altamente experimentable y amigable, experimentado y amigable, por ejemplo. Y también podemos hablar del approach. Imagina que estás guiando a un amigo cercano que confía en tu experiencia financiera. También podemos hablar de qué es lo que esperamos que se pregunte, ¿no?
ofrece una introducción sobre la importancia de la inversión para la jubilación. Por ejemplo, también podemos establecer el tipo de formato, ¿no? No uses emojis, no excedas los 100 caracteres. Y también acá entra la parte de las funciones, que es algo en lo que no voy a ahondar mucho, justo por el tiempo. Pero aquí podemos ver las dos diferencias. Mientras que en el no generativo, eh, nosotros vamos a transmitir el bot persona a través de las respuestas que nosotros creamos a través del copy. Lo que hacemos en el generativo es plasmar ese bot persona que creamos a través de nuestro system prompt, de crear esta historia. Luego, ¿cómo funciona esta pregunta-respuesta? Pues justo así. En la imagen de arriba podemos ver que Dialogflow o esta herramienta no generativa entra en la interacción, cae en un intent y nos da una respuesta. Mientras que en un LLM entra la interacción, pasa por el system prompt que recién vimos, entra al LLM y nos genera una respuesta. Esto es muy importante conocerlo porque en la parte del entrenamiento va a ser relevante. Luego, entrenamiento, personalización. Aquí preparamos y entrenamos nuestro sistema conversacional, ¿no? Alimentamos el dato con modelos relevantes y lo ajustamos para comprender y responder de manera eficiente en las consultas del usuario. Pues sí, pero ¿cómo lo hacemos en una herramienta generativa versus en una herramienta no generativa? Por ejemplo, en Dialogflow, si pueden ver en la parte de arriba donde dice Training Phrases, aquí nosotros vamos a añadir, vamos a entrenar a través de las frases que nosotros sabemos o esperamos que el usuario utilice para obtener información en específico. Por ejemplo, sobre productos para la jubilación. Además, podemos aquí añadir detección de entidades, ¿no? Quizá el nombre, la hora, el día, la ciudad, etcétera. Y finalmente, entrenamos esta herramienta, por ejemplo, con los text responses, y añadimos diferentes respuestas para poder variar y que se vea diferente cada respuesta. Por ejemplo, aquí hemos puesto dos opciones, una con emojis y una sin emojis. ¿Cómo funciona en el LLM? En el LLM funciona diferente. Nosotros entrenamos aquí con cómo es que va a responder y a partir de aquí se hace la parte dinámica y nosotros entrenamos las respuestas, o sea, el contenido per se, a través de no solo lo que ya conoce o el conocimiento que eh, los LLMs proveen como servicio, sino también nosotros a través de documentos, ¿no? Y estos documentos, que aquí es donde viene la parte que es diferente o quizá la parte que tenemos que añadir en este proceso de diseño conversacional, es la generación de estos documentos que nos van a ayudar a personalizar las respuestas de nuestro asistente. ¿Por qué? Porque tienen que tener ciertas características. Tienen que tener precisión, actualización y adecuación. Es decir, que nosotros tenemos que crear, y creo que esto viene a través de la experiencia, formatos que permitan al LLM acceder a la información y poder regresarla de la manera más adecuada. Luego, acá viene la parte de las pruebas de la evaluación y bueno, acá la pregunta es, ¿qué vamos a evaluar entonces? ¿No? ¿Qué vamos a evaluar en un chatbot que tiene un LLM? ¿Cómo se hace la evaluación cuando es no generativo? Básicamente es si hay un match o si no hay un match. Es decir, si la interacción del usuario llegó a un intent o no. ¿Qué pasa cuando no llega? Pues entonces regresamos a esta etapa y lo entrenamos ya sea con una mejor frase o en la parte de las entidades o en la parte de las respuestas. Pero ¿qué pasa en la parte no generativa? Bueno, acá tenemos que tener en consideración estos dos, eh, estos dos conceptos, que sería que es un modelo probabilístico, que significa que es un enfoque basado en la probabilidad estadística para tomar decisiones sobre qué respuesta
generar en una conversación. O sea, que en lugar de depender de reglas estrictas y decisiones determinísticas, como por ejemplo Dialogflow, Flow, un modelo probabilístico considera la probabilidad de que una respuesta sea la más adecuada dadas las circunstancias y el contexto de la conversación. Esto es importante porque puede ser el caso que la respuesta no sea la que esperemos y quizá dependa de este factor o del siguiente concepto, que son las alucinaciones, ¿no? Que se refiere a estas respuestas generadas por el modelo que pueden ser inexactas, inventadas o no estar basados en información precisa. Y es donde interviene la supervisión humana. Y también que tenemos que ser cautos. Entonces, bueno, el que exista una alucinación se puede deber a diversas razones, como la falta de información actualizada en la base de datos del modelo, o la interpretación incorrecta de una entrada del usuario, o simplemente a la naturaleza inherente de la generación del lenguaje natural, que puede llevar a respuestas que suenan plausibles, pero no son precisas. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de evaluar nuestros modelos, nuestros chatbots generativos, hay cosas en las que sí podemos interceder, como por ejemplo el mejorar nuestros documentos con los que alimentamos el modelo para que haya respuestas más adecuadas, pero quizá haya factores que entran dentro de esa caja negra que nos proporciona el LLM. Entonces, acá yo pongo cuatro formas de evaluar las respuestas de un modelo. Sin embargo, existen otras. Para mí sería la relevancia, la coherencia, la completitud y la precisión, que es evaluar el contenido de la respuesta, a diferencia de un modelo no generativo, que sería evaluar si se corresponde el utterance del usuario con el intent que fue en el que cae y la respuesta eh, estática que se regresa. Bueno, y acá un pequeño ejercicio, eh, un pequeño ejercicio que me gustaría que hicieran es cómo podría darse el manejo de errores, qué habría que considerar, qué es todo lo que podría suceder cuando nosotros implementamos un LLM en un chatbot. ¿Es igual, es diferente que cuando implementamos una herramienta más convencional? Y bueno, rápidamente las conclusiones. La implementación de un LLM a las soluciones conversacionales dependerá mucho del objetivo de las mismas, es decir, para qué queremos nuestro chatbot. Y ahí es donde podemos decidir qué es lo que necesitamos. La implementación de los LLM supone un cambio en las diferentes etapas del diseño conversacional eh, porque cambia la forma en la que tenemos que acercarnos a cada una de ellas. Y bueno, es importante entender cómo funciona un LLM desde la perspectiva técnica y también desde la experiencia de usuario para tomar las mejores decisiones. Muchos de los ejemplos que mostré o sí, de los ejemplos que muestro salen como de la experiencia, de ver cómo es que funciona un LLM. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Acá les dejo unas referencias y cómo me pueden contactar. Les puedo compartir la presentación sin ningún problema.